fe que se llama duda. Hoy hablaremos, la semana pasada les decía que la duda es parte de la fe. La duda es un componente o es un elemento de la fe. Vamos a utilizar, amados hermanos, la crisis de Juan el Bautista. En el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, el pasaje es del versículo 1 al 19. No lo vamos a leer todo, pero usted lo lee en casa, por favor, para poder entender y complementar el mensaje. Le pedimos siempre que escuche nuestro servicio a través de Facebook Live. Los esperamos a todos siempre. Deje un saludo, un comentario. Es una bendición también poder verles en las redes sociales de nuestra iglesia. La duda, el componente de la fe. Tengo una imagen allí que me gustó y ejemplifica, amados hermanos, un acto de fe. Yo creo que cualquiera de nosotros que estuviera parado allí enfrente dudaría por un momento si puede llegar hacia el otro lado. Eso es la duda normal. Recuérdense que es una emoción. Es una emoción la duda, amados hermanos, cuando presentimos o sentimos o vemos que hay peligro, que nos estamos exponiendo, y entonces siempre viene ese temor que se manifiesta en nosotros. Un teólogo contemporáneo llamado Paul Tillich escribe la siguiente frase. Dice: la duda no es lo contrario de la fe, sino que es un elemento de la fe. La duda es un elemento de la fe. Por eso yo les digo que la duda esta mañana es un componente de la fe. Tengo una siguiente imagen. Algunos tal vez han estado en el norte de los Estados Unidos y han visto eso. Cuando yo lo vi la primera vez estaba emocionado de ver, porque el lago estaba totalmente congelado y yo miraba que la gente caminaba sobre ese lago. Y lo primero que viene, uno no está 100% seguro si va a soportar el hielo que se formó, la capa de hielo encima, si lo va a soportar a uno. Entonces empieza uno a caminar con cierto temor, y yo miraba que los demás caminaban con confianza, pero yo iba asustado aquí entre nos, ¿verdad? Yo iba asustado, yo iba preocupado, porque dije: aquí me hundo y es agua tan fría. Puedo perder hasta la vida por hacer una travesura. Entonces uno no sabe si lo va a soportar nuestro peso. Entonces cuando sentimos, empezamos a caminar confiados que nada pasará. Pero si no empezamos a caminar, y yo me quedé en la orilla y los demás me decían: come on, ven. Y yo, pero dije: si ellos lo hicieron, bueno, voy a hacerlo, ¿verdad? Entonces empecé a caminar. Igual es la fe. Si nosotros empezamos a pedir pensando que hay una pequeña probabilidad de Dios, yo siempre les digo, hay que tocar el corazón de Dios a través de nuestra oración, a través de nuestro ruego, a través de nuestra súplica. Pero si pensamos que hay una pequeña probabilidad de que Dios nos conceda lo que pedimos, entonces empezamos a caminar en la fe, empezamos a pedirle al Señor. Y es en ese preciso momento, amados hermanos, cuando empezamos la carrera de la fe. Cuando Dios nos respondió algo y nos emocionamos, amados hermanos, Dios responde. Y entonces es como cuando uno empieza a caminar sobre aquel hielo quebradizo. Quiero recordarles que esta es mi Biblia. Y yo soy lo que en ella dice que yo soy. Y yo tengo lo que en ella dice que yo tengo. Pero también puedo hacer lo que en ella dice que yo puedo hacer. Y dijo Jesús: mayores cosas de las que yo hice, vosotros también haréis. El día de hoy la leeremos, que es el Logos, pero rogamos al Padre para que el Rema, que es la revelación personal, venga a cada uno de nosotros.
la predicamos, Padre, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a leer los primeros 3 versículos de Mateo 11 y les dije que leer hasta el 19. Y cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle. Y la pregunta que le hace es: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? A eso le llamo yo la crisis de Juan el Bautista. Entró en crisis, amados hermanos. La duda de Juan el Bautista y nuestras dudas secretas. Tenemos dudas secretas, amados hermanos. Somos tan humanos y no dejamos de ser polvo, no dejamos de ser barro. Y reconocemos que somos utilizados soberanamente por Dios en su gracia y en su misericordia, porque no es del que quiere, no es del que corre, sino del que alcanza misericordia. Amén. Entonces debemos estar listos para defendernos, amados hermanos, contra los dardos de fuego del maligno. Por eso les decía que hablaremos del asesino silencioso que se llama duda, que mata nuestra fe, que mata, amados hermanos, lo que viene para nosotros, que hay que alcanzarlo por la fe, porque dice la palabra que sin fe es imposible. O sea, ¿cuánta fe tenemos? Por eso el Señor Jesús les dice: si hubieses tenido fe como un granito de mostaza, así como uno de ajonjolí que conocemos más, así chiquitito. Si con ese tamañito habla de mover un monte de un lado a otro. Amén. Hay que estar preparados contra los dardos de fuego del maligno, porque las dudas asaltan nuestra mente, amados hermanos, nuestra mente. El término temor viene del griego phobos, y es un sentimiento que conduce a la cobardía y a la timidez. Fíjese qué tremendo cuando veo la definición. Falta de valor para enfrentar las cosas. Y eso es ahí. El temor desde un punto de vista científico, amados hermanos, nos paraliza. Nos paraliza, nos inmoviliza, no nos deja accionar. Hay mucha gente que entra en shock, en un estado de pánico, y ya no pueden hacer nada. Ya no pueden ni moverse, ni pueden actuar. ¿Por qué? Porque hubo una química dentro de su cuerpo que tuvieron segregaciones de sus hormonas y a más de alguno nos ha pasado en un momento. Teológicamente, amados hermanos, nos lleva el temor a que quede inoperante en nosotros el poder de Dios, si lo analizamos desde ese punto de vista. Y luego está la palabra duda, que es anfibolía, que es un ataque por ambos lados. Fíjese, expresión confusa, dice. Entonces la duda es porque estamos confundidos. Nos atacan por ambos lados. Pero eso hay que tener mucho cuidado, porque la duda viene y nos asalta. Y les voy a definir, creo que sí lo escribí ahí, definición de duda. Dice que es una indeterminación entre 2 decisiones. Nos ponemos entre 2 decisiones o más, o 2 juicios. Se trata de una vacilación, dice, que puede experimentarse ante un hecho, ante una noticia, ante una circunstancia o ante una misma creencia. Todo eso nos detiene. Juan el Bautista, amados hermanos, envió desde la cárcel a Jesús. No sabía si ponerle la crisis de Juan el Bautista a nuestro tema o la duda como un elemento de fe. ¿Se acuerda que hablamos de la crisis hasta existencial que tuvo Elías
Hablamos también de la crisis emocional que tuvo Abraham, la crisis de Jeremías también. Y entonces Juan en la cárcel envía a 2 de sus discípulos, y óigame, para preguntarle hasta lo que en ese entonces se entiende que era lo más obvio para él. Todos estábamos convencidos, si usted lee los evangelios, ¿por qué? Le estaba preguntando si él era el ungido, el Mesías, y le decía, ¿esperado eres tú? ¿O debemos de seguir esperando a otro? Amén. Esperamos a otro que fuera el Mesías triunfante y definitivo. Juan el Bautista lo había bautizado. Vio y escuchó las señales. Proclamaba ante multitudes, amados hermanos, el Juan el Bautista de Jesús. Dijo, yo no soy digno ni de amarrarle las correas de su calzado. Te voy a bautizar, pero yo no quiero. Hasta ese momento se entiende que era más obvio, amados hermanos, que Juan estaba convencido que Jesús era el Cristo, pero entra en una crisis de duda, de fe, como muchos de nosotros, ¿verdad? Definitivamente, Juan había oído las señales, las había visto y proclamaba ante las multitudes a Jesucristo como su Salvador. ¿Y qué decía? Este es indiscutible, el heraldo del Rey de Reyes, que prepara el camino del Señor. Pero de repente entra en crisis. La duda de Juan acerca de la mesianidad de Jesús descubre tan sencillamente a un hombre vulnerable, hecho de barro igual que nosotros. Lo mismo que sucedió con Elías. Y por eso dice Hebreos, sujetos a pasiones como nosotros, tuvieron fe para poder creer. Amén. Allí probablemente a Juan le estaba asaltaba por momentos la duda de la verdadera identidad de Cristo. ¿Era Dios o era sencillamente un hombre común con ciertas cualidades milagrosas? Ahí viene y es que así es como viene la duda. Esa duda momentánea, oiga bien, momentánea, porque eso hay que entenderlo, invadió la mente de Juan en sus horas más oscuras, más profundas posiblemente. Su duda era secreta, por eso yo les decía que nosotros tenemos dudas secretas. Hemos dudado. ¿Quién no ha dudado? Si la duda es un componente de la fe. Para alcanzarlo, amados hermanos, el enemigo viene y ataca nuestra mente. En el silencio de la noche, en lo más profundo, ¿verdad? Su duda secreta probablemente pueda ser la siguiente: ¿será Jesús? ¿Será que mi primo Jesús, porque se acuerdan que eran primos, es el Mesías Salvador de Israel? ¿O será un hombre carismático, de alto perfil y nada más que eso? Pregunto, ¿valdrá la pena todo el esfuerzo realizado? Estaba Juan. Ustedes saben que Juan había hecho el voto del nazareato. No era solo no pasar navaja sobre su barba y su cabeza, sino vivir de una manera ascética. El ascetismo, amados hermanos, se dio a través del tiempo de las personas que se dedicaban a buscar al Señor, que era una abstinencia total de una vida precaria, viviendo con lo más mínimo, porque aún de Juan dice que comía de lo que encontraba en la tierra, de los arbustos, comía de lo que estaba allí.
Entonces, Juan seguramente se preguntaba eso en ese momento, y nosotros en algún momento hemos entrado, mis amados hermanos, en esa duda. Porque a veces hemos sacrificado ocupaciones, tiempo, prioridades, intereses personales. ¿Lo ha pensado alguna vez? ¿Cuál es su duda secreta? Yo creo que todos hemos dudado en un momento, porque somos atacados. Y eso es parte, amados hermanos, de la fe. La categórica respuesta de Jesús, la increíble respuesta de Jesús a los mensajeros de Juan, que llegaron y estaban siendo testigos de los innumerables milagros que él estaba haciendo. En ese mismo instante, si usted sigue leyendo el Evangelio de Mateo 11, y también está en Lucas 18, Jesús curó a muchos enfermos de sus enfermedades, muchos endemoniados fueron libres de malos espíritus, muchos afligidos también fueron libres, muchos ciegos recobraron la vista, muchos sordos pudieron escuchar. Y entonces, respondiendo Jesús, les dijo: id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos escuchan, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Termina con esa frase. ¿Sabe algo? Además de la duda, Jesús cierra con esta frase: bienaventurado el que no se avergüenza de mí. Por si la duda nos asalta. El que se avergüence de mí acá en la tierra, yo me avergonzaré de él allá en el reino. Cuidado, bienaventurado, 3 veces dichoso el que no se avergüenza de mí. Y como dice el apóstol Pablo allá en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación y vida eterna. En algún momento hemos podido dudar, en algún momento nos hemos avergonzado de ser cristianos, que nos llamen, como lo que estamos viendo dentro de nuestros estudios de los grupos familiares, la duda que le asaltó a Pedro. Estamos viendo la tercera parte de esta semana. Le asaltaban las dudas al pobre Pedro también, aquel que dijo: yo no voy a negar, yo es los de atrás tal vez, pero yo sí no, Señor. Y fue el primero. A veces cuando creemos, amados hermanos, que somos inamovibles, también viene contra nosotros. Bienaventurado el que no se escandaliza. ¿Cuántas veces no nos hemos avergonzado de Cristo? Que nos digan aleluyas, que nos digan hermanos. Ahí está tu hermanito. ¿Cuántas veces no nos hemos sonrojado? Jesús les responde: regresen y cuéntenle a Juan todo lo que ustedes están oyendo y viendo. Ante la duda, el testimonio. Es sorprendente esa declaración de Jesucristo. Pocas veces Jesús hizo una declaración, amados hermanos, acerca de su ministerio. Aquí realzó su ministerio mesiánico, amados hermanos, ante las multitudes. Jesús: vayan y digan lo que ven, lo que están oyendo. Eso es, amados hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando nosotros podamos tener ese nivel de confianza, de seguridad, amados hermanos. ¿Cuántas veces albergamos en nuestros corazones esas dudas secretas que en el peor de los casos nos carcomen interiormente y no solo matan nuestra fe, sino también nuestra esperanza en Cristo Jesús? Y eso es lo que hace el enemigo: atacar nuestra mente. Muchas veces el cansancio, muchas veces las decepciones, la ingratitud, el quebrantamiento de nuestra salud física y de nuestra salud psicológica, amados hermanos, porque es acá y acá donde las emociones nos traicionan muchas veces.
También nuestros errores personales nos hacen estar en situaciones incómodas, amados hermanos. Los conflictos familiares que propician ciertos estados de ánimo que derivan en pequeñas crisis de fe. A veces en nuestra misma casa tenemos algunas circunstancias adversas y nos ofuscamos, nos molestamos, amados hermanos, y eso nos hace entrar en crisis espirituales, en crisis de fe. ¿Qué es una crisis de fe? Es un momento en el que todo se cuestiona, todo lo que se considera verdad, todo lo que hemos creído. El enemigo ataca cuando alguien se siente que ya no confía en Dios, ya no quiere seguir a Cristo. Cuestiona si Dios es real o no, si Dios es bueno. Dios a mí no me responde, a mí todas las cosas me pasan. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Yo miro que los demás hacen y viven como quieren, pero yo que estoy cuidando, que yo que estoy esforzándome, a mí me pasan estas cosas, a mí me viene esta enfermedad, a mí me sucede esta circunstancia. Y amados hermanos, cuestionamos en un momento y viene esa duda y hasta podemos creer por un momento si Dios es o no es real. Los casos más complejos, amados hermanos, científicamente son los endógenos. ¿Sabe qué es eso? Son aquellos que se generan en nuestro interior. Eso. Se instalan en nuestra vida, amados hermanos, y ¿sabe qué? Tienen consecuencias patológicas. Se enferma nuestro cuerpo. Reacciona porque acá y acá estamos siendo afectados. Y entonces nuestro cuerpo reacciona patológicamente. Amados hermanos, nos vemos afectados. Y no solo el cuerpo, sino nuestra alma. Y sabe, puede llegar hasta intoxicar nuestro espíritu. Y eso es lo que el enemigo quiere. Quiero concluir en esta mañana. El asesino silencioso de la fe se llama duda. Con la ayuda del Señor hemos de acabar cuanto antes con esa duda. Cierra sus ojos. Con este asesino invisible de nuestra fe. Si no acabamos con él, acabará